Amoroso Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres un gran Padre que nos protege siempre, Señor. Amén, Señor. A pesar de todas las enfermedades, Señor, estás pendiente de nosotros. Amén. Y gracias, Señor, porque nos dan la oportunidad de esta mañana de compartir y aprender más de tu palabra, Señor. Quédate con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestros corazones, Señor, Amén. y que podamos seguir adelante con nuestro estudio, Señor. Gracias por esta mañana y, Señor, por todos los que estamos enfermos. Te pedimos que tú estés pendiente de nosotros, que sabemos de antemano que ahí estás, Señor. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Me alegro de verlos a todos. Buenos días, feliz semana. Y entonces vamos a comenzar. Entonces, comenzamos esta mañana otra vez con el versículo de memoria, Gálatas 1, 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. En el libro está en la página 18, creo que es. Sí, en la 18. Así que comencemos por repetirlo juntos. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que muchos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Okay? Digámoslo una vez más y espero que ya estemos todos más familiarizados con él. ¿Okay? Me maravillo de que tan que tan pronto os abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, pero muchos, pero algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Exactamente. Y ese es, como hemos dicho antes, el centro del capítulo 1 y de toda la carta de Pablo a los hermanos en Galacia o a los Gálatas. Entonces, la vez pasada habíamos llegado hasta la página 23, donde habíamos estudiado parte del comentario del versículo 10. El versículo 10 decía, porque busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hablamos de eso y leímos el comentario que dice allí también cómo hay a veces que personas que entienden el evangelio y que están de parte del evangelio, sin embargo, a veces se detienen en compartirlo simplemente porque les da pena que vayan a hacer sentir mal a los demás o por no sentirse mal ellos mismos, de que las personas vayan a pensar de ellos de manera diferente. Tenemos que tener de Dios esa actitud en que no nos debe importar lo que piensen de nosotros, mientras que tengamos la oportunidad de compartir a Dios, que nos importe más lo que piensan de Dios que lo que piensan de nosotros. Entonces estamos listos para comenzar el versículo 11 y 12, que está en la página 23, Gálatas 1, 11 y 12. Entonces, a ver, la hermana Mari, ¿puede leerlos allí del libro o de la Biblia, como quiera? Hermana, buenos días. Buenos días. Okay. Solo dígame en dónde empezamos. En la Perdón. página 23. 23. 23, sí. ¿Algún párrafo en específico? Los versículos 11 y 12 que están en negrilla. Ok, donde dice, os hago saber. Sí, señora, esa misma. Bueno. Os hago saber, hermanos, que en el evangelio que ha sido anunciado por mí, no es de hombres, pues ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ok. Parecen ser palabras bastante claras, pero podemos profundizarnos más en esos conceptos y en esos pensamientos. La Biblia siempre tiene más. Hay más profundidad a la que podemos llegar. Nunca vamos a llegar hasta el fondo y decir, bueno, ya, ahora sí ya sé toda la profundidad de la Biblia. No va a llegar ese tiempo nunca.
hasta en la eternidad vamos a seguir estudiando. Así que vamos a leer entonces ahora el comentario que comienza con el título No de los hombres. Hermana Mari, siga leyendo de ahí, por favor, lea el primer párrafo. Ok. El evangelio es divino y no humano. En el primer versículo, el apóstol declara que él no ha sido enviado por el hombre, ni representa a ningún hombre. Vuelve a repetir que no está ansioso por agradar a los hombres, sino solo a Cristo. Y ahora queda muy claramente establecido que el mensaje que él portaba provenía completamente del cielo. Por virtud de su nacimiento y educación, se había opuesto al evangelio y cuando se convirtió lo hizo por causa de una voz procedente del cielo. Okay. Hechos 9, 1 al 22. Ok, entonces, en el libro de los Hechos, como pueden ver allí, en el capítulo 9, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 de Hechos, en esos 3 lugares en el libro de los Hechos, Pablo cuenta cómo fue que conoció a Jesús. En diferentes ocasiones lo repitió y cada vez que lo repite, pues encontramos allí la historia. Claro, como lo habla en diferentes lugares, algunas veces recuerda unos hechos más claros que en otros, o precisamente por la situación en que está cuando está contando la historia, entonces tiene ciertas lecciones que saca de allá para hacerlas realzar para lo que está hablando con la persona. Cuando se presentó ante el rey Agripa, le hablaba de las cadenas y le decía, quisiera yo que usted estuviera en cadenas como estoy yo, pero que estuviera libre en Cristo. Entonces le cuenta cómo fue que él conoció, etcétera. Vamos entonces a repasar un poco de esto. ¿Por qué? Porque una circunstancia, una experiencia de conversión es una historia que todos debemos escuchar. Precisamente ese es el testimonio que Dios quiere que demos. Porque si usted va y le dice a una persona, mire, la Biblia dice así, así, si eso es lo que tú crees. Pero si usted va y le cuenta a una persona cómo Dios le trajo al punto de la conversión, cómo Dios lo rescató, ¿quién le va a decir, no, esa es su historia? Nadie se la puede contradecir, ¿verdad? Porque es su experiencia de salvación con Cristo. Así que vamos a ver la experiencia de salvación de Pablo. Vamos a tomar la de Hechos 9, Hechos capítulo 9. Así que abran sus Biblias a Hechos capítulo 9. Está después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Capítulo 9. Entonces, hermana Benita, ¿puede comenzar a leer desde el versículo 1, por favor? Yo le digo cuándo parar. Ok. Ok, gracias. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Okay, pero yendo por el camino. Un momento. Vean entonces allí cómo a él no le importaba si eran hombres o eran mujeres. Eso no tenía nada que ver para él. Si eran de esa secta o de ese camino, como dice en algunas versiones, para él eso era suficiente. ¿Y por qué iba a ir ahora afuera? Porque estaba pidiendo cartas de recomendación o documentos de salvoconducto a otros lugares. Porque ya había perseguido suficiente en Jerusalén y los creyentes se habían ido a otros pueblos huyendo precisamente. Y como él se dio cuenta de eso, dijo, bueno, allá también puedo ir yo. Y en esa obra era que iba cuando sucedió lo que sucedió. Iba con permiso ¿de quién? El sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. Él no fue solamente a hablar con el vecino o hablar con el pastor de la iglesia. No, se llevó una carta que tuviera bastante autorización, que llevara el respaldo de alguien que tenía autoridad. Entonces, siga leyendo, hermana Mari. Perdón, Benita.
Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ok, pare allí un momentito. Él pregunta quién es y la respuesta es: yo soy Jesús a quien tú persigues. A quien tú persigues. Y le añade otra frase y le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era prácticamente como tal vez nos figuramos nosotros. Un aguijón es algo que tiene que tener una punta bien aguda, ¿verdad? Y era una herramienta de metal fuerte, hierro generalmente, que usaban los labradores de ese tiempo para que cuando iban haciendo sus labores de la finca y tenían vacas o bueyes que estaban trabajando y entonces se les iban calmando y no iban caminando muy rápido. Entonces ellos los pullaban, le metían un punzón para que caminaran. Ahora, cuando los labradores usaban esa herramienta, no la usaban para metérsela completamente al ganado y matarlos o hacerles daños. No, ni siquiera para sacarles sangre, solamente para que ellos sintieran el punzón y aligeraran el paso. Pero lo que Dios le dice a Pablo aquí es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una cosa es que el labrador te haga así para que te aligeres y otra cosa es que tú, porque no te gusta o porque no quieres andar más rápido, empieces a darles patadas contra ese instrumento agudo. ¿Qué te va a pasar? Te vas a herir, porque dar una patada es con fuerza. Entonces Dios le está diciendo a Pablo: tú estás dando coces, tú estás dando patadas con fuerza y esto es duro. ¿Para quién? Dura cosa te es. Para ti, esto es muy difícil, esto es muy duro, te estás haciendo daño tú mismo. Aquí hay una lección muy profunda para cada uno de nosotros, que estamos aquí, para nuestros amados también, claro está, porque si estamos buscando escuchar la palabra de Dios y si sabemos ya que Dios está persiguiendo a todos los seres humanos, está detrás de nosotros, tratando de alcanzarnos, tratando de llamarnos la atención para que le pongamos cuidado a lo que nos quiere decir. Cuando nosotros rehusamos o resistimos o rechazamos lo que Dios quiere decirnos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos hiriendo a nosotros mismos, porque estamos batallando contra la fuerza más grande del universo entero. Si estuviéramos metiendo en una batalla o en una pelea con el director, con el jefe, no sé cómo los llamarán, de una ganga, o con un pugilista de esos de batalla, de lucha libre o algo, nos iría mejor que estar peleando contra Dios. Porque cuando batallamos contra Dios, nos herimos a nosotros mismos. Claro está que también le estamos hiriendo el corazón a Dios. Porque no es que Dios dice: no me quiere poner cuidado a esa, bueno, entonces voy donde otro, que alguien me pondrá cuidado. No, a Dios le hiere. ¿Por qué? Porque pagó un precio altísimo por cada uno de nosotros. Entonces, cuando batallamos contra Él, cuando oímos su palabra y por el medio del Espíritu Santo entendemos lo que su palabra nos está diciendo y decimos: no, eso lo dejo para otro día, lo resistimos o lo ignoramos, eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando hacemos cualquiera una de esas, nos estamos hiriendo a nosotros mismos, igualmente que el apóstol Pablo lo estaba haciendo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Estás persiguiendo a los cristianos?
No, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque cuando se hace algo contra los cristianos, contra los creyentes en Dios, se le está haciendo directamente a Dios. Hemos escuchado, estoy casi segura, el lugar donde Cristo habla y nos dice de que en el día postrero va a haber un grupo de personas que van a estar a su izquierda y él les va a decir, nunca viniste a visitarme a la prisión, no me diste comida cuando la necesitaba, no me diste vestido, no me recibiste en tu casa, etcétera, etcétera. Y ellos van a contestar, pero Señor, ¿cuándo te vimos en esa condición y no te ayudamos? Y el Señor les dice, en cuanto no lo hiciste a uno de esos mis hermanos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Pero por el otro lado, generalmente nosotros pensamos, bueno, cada vez que le estoy ayudando a una persona, le estoy dando un plato de comida a alguien, estoy visitando a las personas en el hospital o en la cárcel, ay, se lo estoy haciendo para el Señor. Pero lo contrario también es cierto. Cuando no hacemos estas cosas para los demás o cuando rehusamos recibir al Espíritu Santo, eso lo estamos haciendo en contra de Cristo también. Nos encanta saber, oye, estoy haciendo algo para el Señor porque estoy ayudando a mi vecino o estoy ayudando a una viejita que esto y que lo otro para aquí y para allá. Pero generalmente no pensamos que cuando estamos tratando a los demás mal, cuando rehusamos perdonar o cuando no hablamos de Cristo, cuando no recibimos el llamado de Cristo y la verdad que Él nos muestra, estamos rehusándolo a Él directamente. Le estamos cerrando la puerta en la cara. Entonces, siga, hermana, ahora de dónde iba, por favor. El 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Este relato, que es uno de los 3 que está en Hechos, ¿verdad? Como les dijimos al principio. Este relato me encanta porque allí él incluye esa parte donde el diálogo entre él y Dios se lleva al punto donde dice, después de que Dios le dice, soy yo el que tú estás persiguiendo, le estás dando patadas al aguijón y te estás hiriendo a tú mismo. Enseguida la respuesta de Pablo a Dios es, Señor, ¿qué quieres que haga? Qué respuesta tan linda. Estoy segura que el corazón de Dios explotaba de la alegría. Que Dios escuche de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es una invitación que Él nunca va a pasar por alto. Así que estemos pendientes cada vez que oigamos la voz de Dios hablándonos, respondámosle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él nos va a mostrar. Él nos mostrará. Así como le mostró al apóstol Pablo, así nos va a mostrar a nosotros. Lea uno más, hermana, por favor. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Ok. Entonces, hermanos, Sixto, lo iba a llamar Santiago. Sixto, por favor, siga leyendo de ahí en adelante. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ananías, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha venido en visión a un hombre llamado Ananías, que entra, yo creo, dice, ¿ha visto? Mano sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender
a todos los que invocan tu nombre. Ok, pare un momento, hermano. Ujú. ¿Qué diferencia entre la respuesta de Ananías a Dios y la respuesta de Saulo a Dios? Cuando Saulo se dio cuenta que el que le estaba hablando era Dios, la respuesta fue, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Dios se le presenta a Ananías, le dice lo que necesita y a quién tiene que ir a ver. Y Ananías procede a contarle al Señor como que si el Señor no supiera. Ay, Señor, usted no sabe las últimas. Este hombre no es bueno. Usted no sabe lo que está haciendo. No sabe dónde me está mandando. Tenga cuidado, Señor, con estas cosas, porque si yo no le aviso a usted, usted no va a saber. En esencia, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Tengamos cuidado, porque cuántas veces nosotros pensamos que sabemos mejor que Dios. ¿Qué es que el Señor no se está dando cuenta de lo que está sucediendo? O el Señor sabe las noticias en general. Ay, sí, las cosas andan mal, pero el Señor no sabe exactamente la necesidad que yo tengo, de qué es la cantidad del cheque que tengo que mandar, cuántas veces he faltado al trabajo y si falta una... ¿Que el Señor no sabe todos esos detalles? Claro que sí lo sabe. Y gracias a Dios que sí lo sabe, ¿verdad? Entonces, vemos allí que el hecho de que Ananías le contesta de esa manera, y para los que están entrando, estamos en la Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Hechos, capítulo 9, y estamos ahorita mismo en los versículos 12 y 13. Entonces, él procede a decirle al Señor, no, Señor, no me mandes para allá, porque lo que tú no sabes es que ese hombre está persiguiendo a los cristianos y los está matando y ha llegado aquí con autorización. Así, Señor, la autorización. Fíjense ustedes todo lo que le está diciendo Ananías al Señor con decirle lo que le dijo. Cuando le dice, este tiene autoridad de los sumos sacerdotes, le está diciendo al Señor, mire, usted no es tan importante ni tan poderoso como los sumos sacerdotes, así que tenga cuidado, Señor, con quién se está metiendo. Tengamos cuidado, hermanos, de que no le digamos a Dios lo que Él ya sabe y que no busquemos salirnos por la tangente. Ananías no le dijo al Señor, no, yo no voy a ir, pero le dijo, yo no puedo ir porque mire todas las razones tan válidas que yo tengo para no ir. Vuelvo y repito, estamos en Hechos capítulo 9, versículos 12 y 13 hasta ahora. Buenos días, Yolanda, allí la veo. Mucho gusto en conocerla. Sí, su teléfono está apagado. ¿Usted está en 2? ¿Está en una computadora tal vez? Además. Sí, ok. Bueno, me alegro de verla. Bienvenida. Entonces, estábamos diciendo de que precisamente allí Ananías comienza a decirle a Dios cosas que ya Dios sabe, pero que Ananías las está usando para no hacer lo que Dios le ha pedido que vaya a hacer. Lo ha mandado a hacer esta erranda para él y Ananías le dice, ay Señor, no puedo. No puedo porque estoy muy ocupado, no puedo porque tengo mucho que hacer, no puedo porque no he hecho todavía la cena para los niños, no he hecho porque... ¿No nos escuchamos ahí nosotros? Generalmente cuando no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos toda clase de excusas listas y nos suenan muy bien a nosotros. Pero recordemos que cuando Dios nos habla con un propósito eterno. ¿Qué nos vale más? ¿A qué le ponemos más atención? Buenos días, Yolanda. ¿A qué le tenemos más aprecio? ¿A las cosas eternas de las cuales Dios nos está hablando? ¿O a las cosas temporales que pasan, que están allí todo el tiempo? Ay, Señor, no puedo ir porque tengo que lavar la ropa. ¿Qué? Es que cuando regresemos ya la ropa no va a estar. ¿Qué excusas las que ponemos a veces tan simplemente tontas? Porque no queremos hacer lo que Dios nos muestra. Tengamos todas estas cosas en mente para que no cometamos los mismos errores. Entonces, hermano Sixto, siga de allí donde iba, pues, el 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sí, Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Amén. Ahí tenemos la experiencia entre Dios y Saulo de Tarso, que después de su conversión llegó a ser lo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo es su nombre en griego. Entonces, lo que vemos enseguida entre ese encuentro entre Dios y Saulo de Tarso es lo que podemos esperar nosotros de un encuentro con Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios hubiera podido decir para sí mismo, o poder habernos dicho: no, a Saulo no le vamos a hablar porque ese ya está persiguiendo, ya, para él no hay esperanza. No, Dios sigue hablándonos. Cualquiera de nosotros hubiera podido mirar a Saulo y decir: no, ya ese no le puso atención a Dios, ya se está perdido. ¿Deja Dios de hablarnos? No. Nosotros dejaremos de escucharlo, pero Él no deja de hablarnos. Cuando decimos que ya Dios no nos habla es porque ya no lo oímos nosotros. Hemos tapado nuestros oídos. No te quiero escuchar. Y ya como una alarma de fuego que está dañada y no sirve, y entonces la gente no la arregla, sino la dejan ahí. Las personas de la familia, de la casa, se acostumbran a oírlo y ya ni cuidado le ponen. Si llega una visita a la casa, dicen: oye, ¿qué es eso? No, una alarma que está dañada. Y ya no le ponen cuidado. De esa misma manera es el peligro que tenemos nosotros cuando no escuchamos la palabra de Dios enseguida. Cuando la dejamos para después, cuando posponemos el llamado de Dios, es un terreno peligroso, porque nos estamos endureciendo, estamos volviéndonos sordos, estamos haciendo que nuestro corazón esté tan duro que al fin, aunque Dios sigue llamando ahí como la alarma, va chillando día y noche, ya no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque decidimos que nuestros oídos no escuchen. Ya por más que Dios hable, no lo podemos escuchar. Pero Dios no deja de hablarnos. Esa es una de las cosas que vemos allí. La otra cosa que vemos es que nunca sabemos en qué hora una persona va a responder. Pablo o Saulo en ese tiempo estaba persiguiendo a los cristianos y sinceramente pensaba que estaba haciendo lo que debía hacer. Pero bajo su sinceridad todavía estaba en lo errado. Podemos estar sinceramente errados. Ahí está otra verdad. Pero Dios, que conoce los corazones, sigue tocando a la puerta, tocando a la puerta, tocando a la puerta y llamando. Si alguno oyere mi voz, dice allá en Apocalipsis, creo que es 3:20, y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios sigue llamando. No dejemos de orar por personas, amigos, familiares,
conocidos por los cuales estemos orando, no dejemos de orar porque ya han pasado, imagínense, ya 1 año tengo orando por esa persona. Ya llevo 10 años orando. No, sigamos orando, porque en cualquier momento Dios puede usarnos y estaremos listos. Pero si dejamos de orar, dejamos de tener presente la necesidad de esa persona. Y entonces luego Dios necesita a alguien y vamos a hacerlo de Ananías. Ay, no, Señor, pero no, esa persona no, porque no. Cada vez que oramos por otra persona, nos estamos poniendo de parte de Dios y le estamos diciendo, Señor, aquí estoy para que me uses en cualquier momento que me necesites. Entonces, regresemos ahora sí entonces al libro. Estamos en la página 23 y vamos a comenzar en las últimas 2 líneas. No existen. Le voy a pedir por favor a Cintia que lea. Claro que sí. Okay. Dice, no existen 2 personas cuya experiencia de conversión sea idéntica. Sin embargo, los principios generales son iguales en todos. En efecto, cada persona debiera convertirse en el grado que lo fue Pablo. Tal experiencia muy raramente será tan dramática como en el caso del apóstol, pero si esta es genuina, entonces será una revelación celestial tan seguramente como lo fue con él. Un momento antes de que siga. Me gustaría resaltar allá las palabras donde voltearon la página. En efecto, cada persona debiera convertirse en el grado que lo fue Pablo. Sí, no pensemos, bueno, es que yo no soy igual que Pablo. No, nadie es igual a Pablo. Todos somos diferentes. Pero el grado de conversión, el grado de entrega de Pablo a Dios es el único grado de entrega. Porque no podemos estar solamente un poquitito con Dios y el resto con el mundo o en contra de Dios. O estamos con Dios al 100% o no nos engañemos. Si pensamos que estamos con Dios un poquito o por lo menos la mitad, el 50%, ¿sabe qué? Nos estamos engañando. Porque si estamos al 50% no estamos nada. He usado, creo, esta expresión antes, pero la vuelvo a traer a colación aquí. No podemos decir nosotras, las hermanas, las señoras en el grupo, no podemos decir que estamos un poquito preñadas. Si estamos preñadas, ¿verdad? No es un poquito. O es todo o no es nada. Igual es con Dios. O estamos convertidos, le permitimos a Él que lleve que tenga el trono y el mandato en nuestras vidas completas, o si no, simplemente el enemigo nos está engañando, haciéndonos pensar, oh sí, el grado de entrega que tienes a Dios es suficiente. ¿Qué? ¿No le va a bastar a Él con el 90%? Tienes que guardar algo para ti al fin de todo. No, si no es al 100%, nos estamos engañando pensando que estamos. ¿A Cintia, tú ibas a decir algo? No iba a decir nada. Oh, ok, bueno. Siga leyendo donde iba, por favor. Ok, dice, todos tus hijos serán enseñados por el Eterno. Isaías 54:13. Así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Juan 6:45. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Su misma unción os enseña todo y es verdadera y no miente. Así como os enseñó, permaneced en él. Primera de Juan 2:27. Ok, allí está un consejo muy, muy relevante para nosotros. Porque a veces pensamos, bueno, ya como ya yo sé de Dios, pues ya sí está bien. No, pero cuando comenzamos porque lo conocimos por la palabra. No dejemos la palabra a un lado, pensando ya no la necesito, ya yo sé de Dios. No, como decíamos desde el principio, siempre hay más profundidad en la que podemos entrar. Cuando nacimos, comenzamos por tomar leche. No quiere decir que después de que dejamos de tomar leche ya no vamos a comer más. No,
La necesitamos más, necesitamos otra clase de comida sólida, etcétera, porque necesitamos crecer todavía más, tener más fuerza, más energía. Ya la leche no nos va a ser suficiente. No nos quedemos solamente con el poquitito que aprendimos al principio cuando conocimos a Dios. Sigamos ahondando nuestro conocimiento porque así maduraremos también en nuestra fe. El siguiente párrafo, siga, Cintia, por favor. Ok. No cometa el error de suponer que esto elimina la necesidad de una agencia humana en el Evangelio. Si esto fuera así, entonces los apóstoles se habrían condenado a sí mismos, porque ellos eran predicadores del Evangelio. Dios estableció apóstoles, profetas, maestros, etcétera, en la iglesia. Y eso está en 1 Corintios 12:28. Pero es el Espíritu de Dios el que obra en todos ellos. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Juan 3:34. Por lo tanto, no importa de quién reciba el mensaje por primera vez. El que lo recibe debe hacerlo como si viniera directamente del cielo. El Espíritu Santo capacita a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios para identificar cuál es la verdad, en cuanto la ven y la escuchan, y ellos la aceptan, no por la autoridad del hombre a través del cual la reciben, sino por la autoridad del Dios de verdad. Podemos estar tan seguros de la verdad que profesamos y enseñamos como lo estuvo el apóstol Pablo. Amén, amén. Amén. Y qué bueno saber que el evangelio que tenemos hoy, y evangelio quiere decir buenas nuevas, las buenas nuevas que tenemos hoy aquí, donde estemos, ya sea en México, sea en los Estados Unidos, en cualquier parte de los Estados Unidos, son las mismas buenas nuevas que se predicaban en el tiempo de los apóstoles, que se predicaban en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, que se predicaron en el tiempo de los patriarcas, las mismas buenas nuevas, porque son las buenas nuevas en cuanto a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Yolanda, ¿tú tienes el libro? No tengo el libro, pero Miss Cornejo me lo mandó en foto. ¡Oh! No se mira muy bien, pero pues puedo. ¿Puede leer? Sí, lo estoy tratando de seguir, sí. Ok. ¿Puede leer en voz alta? ¿Sí? Sí, ok. Ya vio dónde estamos, pero si alguno necesita. Ok. Lea, pues. Ok. Pero ¿alguien cita el nombre de algún reconocido predicador o doctor en divinidades para justificar su creencia o para darle más peso a su argumento al tratar de convencer a la verdad a otra persona? ¿Puede estar usted seguro de que él mismo desconoce la verdad que profesa? Ok, un momentito. ¿Se dieron cuenta de lo que está diciendo allí, verdad? No vamos a decir, no, yo sé que esto es la verdad porque Ana Rosa me lo dijo. Ah, de paso, mi nombre no es Austin. Mi nombre es Ana Rosa, perdón. Se me olvidó cambiar el nombre allí en mi pantalla. O porque me lo dijo el doctor fulano de tal, o el teólogo fulanito allá. No, la verdad es la verdad porque viene de Dios, no porque viene de hombre. Si la verdad o lo que se dice verdad viene solamente de hombre, entonces no es la verdad. Ahora, Dios puede usar a un ser humano, sea con título o sin título, con diploma o sin diploma, Dios lo puede usar para ayudar a otra persona a conocer la verdad, a saber la verdad. Pero no debemos aceptar algo simplemente porque viene de una persona muy conocida o por una persona muy educada. No, la verdad es la verdad de Dios. Lo que tenemos que tener cuidado es que venga de Dios. ¿Quién lo presente? Eso no tiene que ver, porque para eso tenemos las escrituras. Cuando escuchamos lo que escuchamos, vamos y chequeamos en la Biblia. Por eso ustedes ven allí en el libro
tantas veces dice tal cosa y luego en un paréntesis, ahí está el versículo, para que vayamos y chequemos. ¿Sí será eso lo que dice el versículo o será que pusieron el versículo ahí solamente para hacernos creer lo que ellos quieren? No, tenemos que chequearlo. Y si encontramos que la Biblia dice una cosa y la otra persona con muchos títulos y diplomas dice otra cosa, ¿qué deberemos hacer? ¿Cuál de las dos decidiremos guardar? ¿La palabra de la persona educada y con diplomas o sin diplomas? ¿O la palabra de Dios? Definitivamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el estándar por el cual tenemos que medir toda otra creencia, enseñanza, doctrina, como sea. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, no tenemos para qué escucharla, ¿verdad? No es la palabra de Dios. Así que ¿para qué la vamos a recibir como si fuera de él? Siga leyendo, Yolanda, por favor. Hermana, tengo un pequeño comentario. Sí, diga. Por eso es que creo que es tan importante, como estaba diciendo al principio, que cuando comenzamos a conocer de Dios, que nuestro alimento podría ser como los niños, la leche. Es importante que leamos la palabra de Dios. Muchas veces queremos seguir nutriéndonos de lo que predicadores, de escuchar predicaciones y nuestro crecimiento queremos que sea de esa manera, escuchar a otra persona, que la otra persona, pues no seguramente lee la palabra de Dios, pero Dios quiere hablarme directamente a mí. Y por eso creo que es importante que nosotros tengamos esa conexión directa con la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, y no siempre estar dependiendo de que mi crecimiento sea a través de otra persona, porque pues es diferente. Sí, señor, así es. De hecho, tengan la bondad y abran sus Biblias. Vamos a ir cerca a Apocalipsis. En Primera de Juan, capítulo, ya les voy a decir. ¿Es primera o es segunda? Estaba en Pedro, con razón. A ver, ¿dónde está? Voy a tener que buscarla en la Biblia en inglés, que la consigo más rápido. A ver, por aquí vamos. A ver, ¿dónde es que está? ¿Dónde será que es en Pedro? ¿Dónde será que es en Pedro? Ya veo. Un momentito. Ténganme paciencia. Que no la veo. Por eso tenemos que mantener toda la palabra de Dios siempre fresca en nuestra mente, porque pensamos que la vamos a encontrar. Aquí está. Es Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Son cartas pequeñitas, así que vayan despacio porque si no, la pasan fácilmente. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 2. Empecemos desde el 1. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las distracciones. Número 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Noten que allí que dice, como niños recién nacidos debemos desearla. Estoy segura que todos nosotros o la mayoría de nosotros hemos visto a un bebé recién nacido. ¿Cómo desea un bebé recién nacido la leche, la comida que necesita? Apenas se despierta y toca a la mamá y le dice, oye mami, dame alguito de comer por si acaso. ¿Cómo es que un bebé dice que tiene hambre? Lo escucha. Lo escucha la vecindad entera, ¿verdad? Como que se estuviera muriendo, como que no le hubieran dado de comer por días. Dice la palabra que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual.
les voy a decir otra cosa. El Espíritu Santo se encarga de darnos el hambre, el deseo de la palabra. Entonces, tenemos la decisión. Vamos a hacer como los bebés, a pedirla a voz en cuello y a desearla y a buscarla y a tenerla y a leerla a toda hora y en todas partes. O vamos a decir, sí, Señor, ya sé que tengo hambre, pero tengo que hacer esto primero. O pero voy a abrir primero mi email. Oh, no, se me olvidó mandarle un texto aquí. No pongamos para más tarde lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hazlo ahora. Y sin la palabra de Dios no vamos a crecer, no podemos crecer. Dice, para que por medio de ella crezcáis en salud. En otras versiones dice, maduréis. Ahora, es cierto que también la leche en la Biblia se compara con el alimento natural simple que los bebés comen, porque los bebés no pueden empezar a comer pan y lechuga y etcétera, etcétera. No, tienen que comenzar por la leche. Pero si se quedan en la leche hasta los 21 años, ¿qué les va a pasar? No van a llegar a los 21 años de paso. No van a llegar, ¿verdad? Entonces, no nos quedemos solamente con saber, sí, yo sé la historia de David y Goliat. Y yo sé la historia de Noé. Y yo conozco la historia de Jesús y su crucifixión. Muy bien, perfecto, pero no nos quedemos con lo que ya tenemos. Sigamos para que Dios nos pueda dar no solamente la leche, sino nos pueda pasar también a la comida sólida, espiritual, para que maduremos y crezcamos. Me alegro que hayan traído eso a colación. Sigamos pues, siga Yolanda donde ibas leyendo, por favor. Es posible que esté hablando la verdad, pero él no sabe por sí mismo que esta es la verdad. Ok, un momento, pare ahí otra vez, porque quiero que volvamos al punto que se estaba haciendo allí. Si alguien tiene que estar citando, esto lo dijo fulano y esto lo dijo sutano y yo se lo escuché predicar al otro y al doctor tal y así, entonces lo que eso revela es que la persona misma no conoce la verdad. Ha oído a otros que han dicho, hermanos, ¿para qué nos vamos a comer la comida ya masticada si la tenemos aquí de la palabra de Dios? Es bueno que escuchemos lo que otras personas han encontrado, pero estemos seguros de que nosotros mismos la estamos encontrando allá. Sí, Dios usa al ser humano, al elemento de la humanidad, ¿verdad? Porque nos ha dicho, id y predicad el evangelio. Pero una vez que tenemos el llamado de Dios, vayamos nosotros mismos, comamos directamente de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a hacer sabios para la salvación. Ahora sí siga Yolanda de ahí para adelante. Es el privilegio de cada uno conocer la verdad. Juan 8, 31, 32. Y de mil votos, ni 10,000. Y cuando uno... Oh, perdón. Es que lo tengo en mi... Sí, yo sé. Y cuando uno sostiene una verdad proveniente directamente de Dios, ni 10,000 votos ni 10,000 nombres a favor pueden añadirle el peso de una pluma de ave a su autoridad. Ni su confianza es sacudida un ápice, aun cuando cada hombre importante en la tierra se lo opusiera. Es una gran cosa estar establecido sobre la roca, la revelación de Jesucristo. Ok, entonces, como nos dice allí mismo, cada quien tenemos la oportunidad de tener el llamado de Dios y la palabra de Dios. Si tuviéramos el hecho de que todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que la palabra enseña, eso no le añadiría ninguna fuerza ni ningún peso a la palabra de Dios. Y si todo el mundo se opusiera en contra de ella, eso no le quitaría ni un miligramo del peso y la importancia a la palabra de Dios, porque la palabra es de Dios, no es del hombre, ¿verdad? Entonces,
la segunda parte, y no tenemos mucho tiempo para entrar allí, pero lo que viene ahora es la revelación. Quería un momentito. Vamos a Juan 8. Vamos a mirar allí Juan 8, 31 y 32. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 8, 31 y 32. Entonces, a ver quién no ha leído. Ana, por favor. Bueno, antes que sigan leyendo, mil disculpas, yo no tengo el libro, lo estoy leyendo de un celular y pues hice lo mejor posible para poder verlo. Lo hizo muy bien. Y los demás todos tenemos el libro, así que no se preocupe. Ok. Muy bien. Ana. Hermana, ¿dijo cuál? Juan 8, ¿qué? Juan 8, 31 y 32. Ok, dice. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ok. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, mientras sigamos comiendo y bebiendo la palabra de Dios, Dios va a seguir revelando su luz, nos va a dar más luz. Si Dios nos da luz y nosotros no la recibimos, la tapamos, la escondemos, la ponemos debajo de una cobija, el Señor no nos puede dar más luz. Pero si cuando recibimos la luz le decimos, ay, sí, gracias Señor, gracias, ¿qué más? Entonces el Señor nos da más luz, más luz, más luz. Dice la Biblia que el camino del cristiano es como la luz del sol, que se pone más alta a medida que el día va creciendo, ¿verdad? Entonces creo que con este pensamiento vamos a terminar por el día de hoy. La próxima vez regresaremos entonces a la revelación de Jesucristo en la página 24 para comenzar en el 25. Entonces, ¿hay alguna petición de oración que querramos incluir esta mañana? Por la salud de mis hermanas. Sí, Señor. Claro que sí. Bueno, entonces inclinemos. Hermana, ¿podemos pedir por Jordan, por mi hijo? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Ok. Les invito a que nos pongamos de rodillas para cerrar con una oración. Los que puedan, los que no puedan, por favor, no lo hagan. Oremos. Querido y amante Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones, especialmente, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias porque no solamente nos las has dado, sino que también has permitido que la tengamos en nuestro propio idioma y aún en varias versiones. Te pedimos, Señor, que pongamos atención, que cuando tú nos hables y escuchemos tu palabra hablando a nuestro oído, en nuestras mentes, en nuestros corazones, no nos hagamos los sordos, no pretendamos que no la estamos escuchando. Señor, que no la ignoremos, que no la dejemos para más tarde tampoco, sino que enseguida escuchemos y te permitamos, Señor, que cambies y transforme nuestro corazón, así como tu palabra transformó a Saulo, lo convirtió de un perseguidor a un apóstol perseguido por tu palabra. Señor, no tenemos nosotros mismos el poder de transformarnos. No sabemos cómo escoger ni discernir a menos que tú nos muestres. Y por lo tanto, Señor, te agradecemos que esta mañana pudimos tener este tiempo aquí para estudiar tu palabra junto con muchos otros hermanos por medio de Zoom. Y te rogamos, Señor, que lo que hemos estudiado esta mañana sea como una semilla que caiga en nuestros corazones y que haya allí un terreno listo, fértil, preparado para que crezca y lleve fruto para tu reino. Te pedimos también, Señor, por la salud de diferentes personas que han tenido el COVID, que lo tienen ahora y que se están recuperando. Bendíceles, ayúdales y que cada una de estas situaciones no solamente sean
sirvan para que su cuerpo pueda reaccionar y mejorarse, sino para que por medio de ellas nuestra fe en ti se afiance más. Que tú puedas enseñarnos lecciones de confianza y de dependibilidad de ti, de manera, Señor, que no haya nada ni nadie que nos pueda apartar de ti. Bendice también a Jordan con las necesidades que tenga, Señor, a todas nuestras familias, y ayúdanos, Señor, para que compartamos con ellas también la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.